Cordial saludo. Hoy vamos a hablar y hacer una introducción a la contabilidad, tratando algunos temas y conceptos generales básicos de contabilidad en la unidad de gestión de recursos financieros. ¿Qué son las cuentas contables? Las cuentas contables son registros que se hacen cada vez que la empresa realiza una transacción y afecta su estructura financiera, y es necesario mostrar cambios de la misma a partir de una ecuación. Las cuentas contables son el medio contable utilizado para registrar y resumir los aumentos y disminuciones de las partidas de los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y los costos. Se clasifican en reales y transitorias. Dentro de las cuentas reales están los activos, los pasivos y el patrimonio. Estas cuentas reales representan los valores tangibles, las propiedades y las deudas de la empresa. Se utilizan para la elaboración del estado de situación financiera. Los activos. Los activos son los bienes que posee una empresa para cumplir con su objeto social. Los pasivos es el valor de las deudas con terceros en los bienes de la empresa. Y el patrimonio es la participación de los propietarios en los bienes de la empresa. Las cuentas transitorias son las que tienen su origen en las operaciones que realiza el negocio y se denomina de resultados porque al final del ejercicio dan a conocer las utilidades, los costos y los gastos de una empresa. Normalmente se cierran al final del periodo. A estas cuentas pertenecen los ingresos, los gastos y los costos. Los ingresos son los incrementos de los recursos de la empresa. Los gastos es una partida que disminuye el beneficio de la empresa. Y los costos es un gasto que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Los asientos contables es el registro de las cuentas en una transacción dentro de los libros de contabilidad. Existen dos tipos de asientos contables. El asiento simple afecta las cuentas del debe y del haber, y el asiento compuesto afecta más de dos cuentas. Para el registro de las transacciones utilizamos una forma esquemática en forma de T, donde en la parte superior nombramos la cuenta y en la parte inferior nombramos las cuentas ubicadas dentro del débito o del crédito según corresponda. Nos basamos en que el asiento contable es el registro de cada una de las transacciones dentro del libro de contabilidad. Tomamos como base la ecuación contable de activos igual pasivos más patrimonio. Empezamos a hacer los registros de los movimientos a que haya lugar, teniendo en cuenta que la ecuación debe permanecer en equilibrio. Cualquier cambio en el lado izquierdo de la ecuación debe producir un cambio igual en el lado derecho, sea en el pasivo o en el patrimonio. Lo anterior expresa que cualquier asiento contable afecta por lo menos dos cuentas. Las cuentas que representan los activos y los gastos se inician y aumentan por este lado, sea por el lado izquierdo, en la parte del debe, y disminuyen en el registro del haber. Y su saldo generalmente está ubicado en el debe. Las cuentas que representan el pasivo y el patrimonio y también los ingresos se inician y aumentan con un registro en el haber y disminuyen en un registro en el debe. Su saldo generalmente va en el haber. Las cuentas débito, normalmente están afectadas de acuerdo a los ingresos o a los egresos, si son cuentas de activos o cuentas de pasivos.
El registro de las transacciones se debe tener muy presente que inicialmente para poder registrarlas en estas cuentas T, debemos identificar la cuenta que afecta. Enseguida, identificar a qué grupo de cuentas pertenece la cuenta afectada. Luego, analizamos si la cuenta identificada se inicia, aumenta o disminuye. Y al final, hacemos el registro en el debe o en el haber de la cuenta según corresponda. El proceso del registro de ingresos y gastos nos lleva a que los gastos se inician y aumentan por el lado del débito y disminuyen por el lado del crédito. Los ingresos, a su vez, disminuyen por el lado del débito, pero aumentan por el lado del crédito. Normalmente los gastos, el saldo del gasto siempre se registra en el lado del débito, a diferencia de los ingresos que también se registran en el lado de los débitos. Después de haber elaborado ese registro en las cuentas T, procedemos a hacer los registros correspondientes en las cuentas de los libros de contabilidad. ¿Qué son los libros de contabilidad? En estos libros son donde se registran los comprobantes y son la base para la elaboración de los estados financieros. Estos libros deben llevar una enumeración continua, deben registrarse ante la Cámara de Comercio para que sean legalizados y que tengan una prueba. Los libros de contabilidad más importantes son el libro mayor y el libro diario. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos tener un procedimiento para registrar los hechos económicos en las cuentas. Luego, los libros de contabilidad son obligatorios que las empresas los lleven. Se debe hacer un procedimiento de registro y cierre a determinados periodos. Y esto nos lleva a hacer la preparación de los estados financieros de la empresa basados en la información que nos arroja los libros de contabilidad. Para el registro del libro diario, registramos todos los hechos y las operaciones que se ejecutan o que se hacen diariamente en los movimientos de una empresa. Este registro se realiza mediante los asientos contables. Estos se ordenan a la fecha ocurrida y se registran o se anotan, en primer lugar, la fecha que corresponde, la fecha de la ocurrencia, el nombre de la cuenta que se debita o se acredita, el valor de cada débito o crédito correspondiente. El libro tiene una columna donde se registra la fecha, el detalle, o sea, la cuenta que debita y las cuentas que se acreditan. La columna debe se anota la cuenta debitada y en la columna haber se anota el valor de la cuenta acreditada. Al final del ejercicio, las cuentas del débito y las cuentas del crédito nos deben dar sumas iguales para proceder a hacer el siguiente paso, que es el registro en el libro mayor o mayorización de esas cuentas para después terminar con el estado de situación financiera. El libro mayor es el libro más importante en cualquier contabilidad. Allí se registran las cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, los derechos, los créditos, los que integran el activo, las deudas y obligaciones que forman el pasivo, el capital, el superávit, los gastos, los ingresos, las ganancias y pérdidas en general. Todas las operaciones en una empresa se resumen en transacciones que aparecen en el libro diario
con el propósito de conocer el movimiento y saldo. Luego, la mayorización se puede hacer diaria, semanal, mensual, dependiendo de la duración del periodo contable de la empresa. Una vez tengamos ya pasadas las cuentas a nuestro libro mayor, tomamos estos resultados y vamos a elaborar el estado de resultados y el estado de situación financiera para saber al final del ejercicio el rendimiento de la empresa. El estado de resultados nos muestra los ingresos, los gastos, la utilidad o pérdida neta de la empresa, la disminución de los activos o aumento de los pasivos. Nos muestra básicamente la rentabilidad de la empresa, el aumento del capital como consecuencia de los movimientos que han hecho los dueños de la empresa. El balance general o estado de situación financiera nos refleja las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y el patrimonio que han tenido los movimientos de la empresa, mostrándonos al final una utilidad o mostrándonos al final del periodo las ganancias o pérdidas correspondientes a los que ha llegado la empresa. Muchas gracias.